Señor Presidente de la República de Colombia, señor Presidente del Senado, señorías, señoras y señores, las Cortes Generales, como representantes del conjunto de ciudadanos y ciudadanas que integran el pueblo español, quieren en este acto solemne darle, señor Presidente, la bienvenida a nuestro país y expresar al mismo tiempo la importancia que Colombia tiene para España en todos los órdenes. Nos unen siglos de historia común, de relaciones intensas y enriquecimientos mutuos. José Celestino Mutis tal vez exprese de modo ejemplar esa prolífica reciprocidad entre nuestros países. El gran científico gaditano nos descubrió la extraordinaria riqueza y exuberancia de la naturaleza colombiana a través de magníficas ilustraciones, tan vivas y tan modernas. Y a la vez llevó las nuevas ideas ilustradas y promovió mejoras en la educación y la ciencia en la sociedad de la época, que tuvieron una influencia decisiva en el proceso de independencia. Colombia, señor presidente, es sentida por los españoles como un país hermano. Las distintas manifestaciones del arte y la cultura colombianas siempre han tenido una importante presencia en nuestro país y han ampliado y enriquecido nuestra manera de ver el mundo con ese realismo mágico que percute nuestra capacidad de asombro y multiplica la vida. Presidente, la influencia que pudo tener en el pasado la frecuencia de eruditos y lexicógrafos en la Presidencia de la República es cuestión sugerente, pero que compete ciertamente a los historiadores. Siendo Colombia un país que siempre ha mantenido la pulsión democrática, de lo que se trata hoy es de dar forma a la nueva gramática de la democracia en la Colombia del siglo XXI. Una gramática que sintonice y dé respuesta a las demandas de la sociedad: consolidar la paz, profundizar la democracia, garantizar la equidad y proteger el medio ambiente. Una gramática con la que, empleando una fórmula feliz, la dignidad se haga costumbre. Se trata de retos que precisan de un gran impulso reformista y cuyas realizaciones seguimos con especial interés. Las reformas estructurales en materia tributaria, laboral, salud, educación y pensiones persiguen objetivos que comparte nuestro país: alcanzar mayores niveles de justicia social, reforzar las instituciones, proteger a los más vulnerables y dar una oportunidad histórica a la paz en Colombia. En definitiva, robustecer la democracia. La historia de Colombia no ha sido fácil. La de ningún país lo es, seguramente. La voluntad de los colombianos de avanzar unidos, de preservar la democracia y progresar, se ha visto durante demasiados años trabada por la violencia. Pero esa voluntad de construir un país mejor se ha mantenido firme, fiel a los valores democráticos. Una voluntad que, a pesar de todas las dificultades, con esfuerzo paciente e inteligente, ha prevalecido. El Acuerdo de Paz de 2016 constituye un éxito colectivo de la sociedad colombiana, un punto de inflexión en la vida política del país, a partir del cual el futuro de los ciudadanos y ciudadanas del país, de Colombia, será un futuro lleno de posibilidades y oportunidades, sin las rémoras y obstáculos de un pasado de violencia que ha sido definitivamente dejado atrás. En esa tarea de alcanzar la paz total en Colombia cuenta, señor presidente, con el apoyo firme de España. El compromiso de nuestro país ha sido constante e inequívoco y vamos a continuar prestando toda la colaboración necesaria para la implementación del Acuerdo de 2016 y el buen desarrollo de las negociaciones en marcha. Decía un importante presidente norteamericano que la única cosa que debemos temer es el miedo mismo. El miedo bloquea la fuente de la energía política, que es la esperanza. El antídoto contra el miedo, la herramienta que los hombres y las mujeres hemos creado para superarlo y ganar el futuro, es el gobierno colectivo, es la democracia. A través del debate público sereno e informado podemos despejar incertidumbres. Mediante el diálogo reafirmamos nuestra confianza en todos los que participan en él. Aunando voluntades para alcanzar objetivos comunes, demostramos la fuerza del acuerdo colectivo.
Frente al miedo necesitamos instituciones democráticas fuertes. Para la esperanza, valores compartidos, consensos y voluntad permanente de mejorar la vida de las personas en libertad, igualdad y dignidad. Termino. España y Colombia tenemos valores comunes. Europa e Iberoamérica también. En un mundo en transformación, bajo crecientes amenazas, fortalecer nuestras alianzas es crucial. Señor presidente, en nombre de las Cortes Generales, del Senado y del Congreso de los Diputados, le reiteramos nuestra más fraternal bienvenida y nuestro deseo de que su empeño en alcanzar la paz total sea un logro efectivo en beneficio de todos los colombianos y de todas las colombianas. Muchísimas gracias y tiene usted la palabra. Gracias. Gracias. Yo tengo más de 20 años de haber sido parlamentario. Hubiera querido en mi congreso un aplauso así de prolongado cuando me retire de allí. Yo vengo del país de la belleza. Recorriendo el mundo, ese es el epíteto que le podría dar a mi propio país. He intentado encontrar las raíces de lo que somos nosotros, el país de la belleza y de la sangre. Hay una pasión allí que tiene que venir de algún lado. La he buscado en Europa. Poco he encontrado la pasión en Europa, excepto aquí en España. Creo que ese rasgo, esa marca que todos los latinoamericanos tenemos, que tiene que ver con la pasión, proviene de aquí. Quizás no de nuestro mundo indígena ancestral, que es una de nuestras raíces. Quizás no en el mundo africano, negro, profundo. Quizás de sus tambores no vengan, que es otra de nuestras raíces. Quizás del mundo romano, que a través de España se nos introdujo en nuestras venas. La pasión es parte de nuestro quehacer diario, alumbra de alguna manera poco racional, quizás en ese mundo del inconsciente, nuestro diario vivir, nuestra forma de entender la política, nos ha llevado a cosas sublimes, a revoluciones indudablemente, nos ha llevado a terribles momentos en donde nos autodestruimos, donde quisiéramos deshacernos como humanidad en medio de fases terribles de la historia. Quizás en España es donde se encuentra eso. De niño conocí España sin venir aquí.
en el Quijote, como casi todo latinoamericano. Hablar simplemente del futuro, no hablar simplemente del pasado. Quizás uno y otro están ligados ahora en este tipo de espacios al cual he pertenecido durante 2 décadas y más, allá como parlamentario, que conozco más o menos su manera de ser, sus discursos, sus lógicas, sus ritos. Se parece un congreso a los congresos del mundo, no hay muchas diferencias. Representar una nación en toda su diversidad, saber que no hay un pensamiento único, que el pensamiento corre a través de los conflictos, de las maneras de entender diferentes, que quizás una de las mayores riquezas de la humanidad que se ha tratado de extinguir una y otra vez es la riqueza de la diversidad misma, de la diferencia, que tanto nos aporta una manera de entender diferente, una historia diferente, una especie de filón de la vida que se diferencia unos y otros. Esa es la riqueza de la humanidad. Ningún ser humano diferente a nosotros en el pasado ha vivido algo que se pueda llamar los tiempos de la extinción. No es el Apocalipsis que algún poeta escribió, el libro que yo leía en mi cárcel, me encantaba, por eso ahora me dicen apocalíptico, pero me parece un libro pasional en la Biblia, el último. Ese libro se escribió sin saber realmente nuestra realidad de hoy, pero se parecen. Nuestra realidad de hoy es apocalíptica. No lo dice no el hombre de la Biblia, no lo dice la ciencia. La ciencia nos está diciendo que comenzamos los tiempos de la extinción. Un momento de crisis profunda, de cambio de paradigmas, de cambio de ideas, en las que nos hemos aferrado sin conocer la realidad, de cambio de culturas, de cambio de maneras de ser cotidianas, de cambios de producción y de futuro, de cambios de modos de producir, decía el economista del siglo XIX, al cual se le ha censurado en casi todas las facultades de economía, la economía política clásica, que nos trataba de mostrar cuáles eran las leyes científicas del proceso económico en la historia. Ese cambio le pueden poner los nombres que quieran, los apellidos, pero es cambio, no hay otra posibilidad. Y me parece que el encuentro entre ustedes y nosotros, que en estos meses se va a presentar, ustedes por dirigir ahora a Europa, nosotros porque somos la Latinoamérica, ese encuentro allá en esas cumbres tiene que irradiar no solamente este mensaje, sino políticas concretas para encontrarnos. Los científicos y los ingenieros, la tecnología nos muestra los caminos. No, que no son las energías sucias y fósiles, no, que son las energías limpias, que no es abrir el hueco para sacar el petróleo y el gas, que es aprovechar el viento, el sol, el agua, como decían nuestros indígenas. Ricos que se reunieron en Davos, Suiza, me invitaron a esa reunión, nunca había ido. Pueblo pequeño, casi una aldea que recibe a un club de adinerados del mundo que les gusta mirarse allí en esos salones, encontrarse con una especie de gueto, como una clase, y entenderse así. Tenían un punto central de discusión que ya no era el privilegio, era lo que ellos llamaron la policrisis, y definieron la policrisis como hambre, como enfermedad, como estancamiento económico, como crisis climática. Los más ricos y nosotros estamos de acuerdo. Estamos viviendo una policrisis, solo que esa crisis tiene una marca que se llama muerte, homicidio.
pues tenemos que actuar. Y un poco mi mensaje aquí en esta tribuna no es solo recordar el pasado, las marcas de la historia, que muchas son entre nosotros, sino que es también recordar el futuro, en cierta forma. Lo que nos demandan los actuales tiempos, el tiempo contemporáneo, los hombres y las mujeres del hoy, que hemos decidido el país de la belleza, ahora le decimos en este gobierno, la potencia mundial de la vida. No es posible ser potencia mundial de la vida si toda la humanidad no lo intenta. Así que una España potencia mundial de la vida dirigiendo a Europa, con nuestra ayuda, sí, con nuestro apoyo, claro, en una nueva hermandad que no recuerda el pasado, sino una nueva existencia. Ser hermanos, ser hermanas, para construir en el planeta Tierra una potencia mundial de la vida. Gracias, muy amables.